Desde el inicio de la crisis económica en la vida política española se ha colado un nuevo protagonista, la Troika. Pero ¿sabemos los ciudadanos quiénes la forman? ¿Sabemos cuáles son sus imposiciones y qué consecuencias económicas tienen? Y sobre todo, ¿sabemos qué es la Troika y para qué sirve? La Troika, el problema que hay aquí en España, ¿no? Con los bancos y eso, ¿no? Me suena, pero no sé lo que es. No me suena nada. No. Ni idea. Troika. A mí como economía y eso no me suena. Es un invento de 4 ultrapoderosos que hay en Europa y que están únicamente para sangrar a otros países, como es España, por ejemplo. Pues está vigilando que España cumple con los compromisos que asumió en su día de déficit y de tal, y que justifican que nos rescatase y nos diese no sé cuánto dinero en ayudas en su día. ¿Qué están haciendo? Destrozándonos, consentidos por un presidente que tenemos que no es capaz de dar un bofetón encima de la mesa. La Troika es la alianza de 3 organismos, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de supervisar la situación económica de los países de la UE. Si estos lo necesitan, les concede una línea de crédito cuya devolución se garantiza a través de la reducción del gasto público. Son las 3 instituciones que nadie ha elegido y que están imponiendo en toda Europa unas políticas neoliberales, lo que se llama el ajuste del déficit, que provocan los recortes en derechos. Cuando un país recurre a esta financiación, se dice que está intervenido y entonces las condiciones de la Troika se hacen de obligado cumplimiento. Los más intervenidos son, bueno, lo de Grecia, que es un austericidio directamente, Portugal, Irlanda y, bueno, en este momento Chipre, aunque de Chipre pues la verdad tenemos menos datos, aunque el sistema está completamente intervenido también. Desde el inicio de la crisis, Europa ha venido vigilando con lupa el estado de la economía española, estrechando su cerco cada vez más, hasta que, presionada por la Troika y Alemania, España pidió el rescate el 10 de junio del año pasado para su banca. Hasta ahora han usado 40.000 millones de los 100.000 concedidos. No hay una intervención oficial y, sin embargo, nuestro gobierno va por delante incluso de las medidas que la Troika está aplicando en otros países para que, bueno, yo creo que la finalidad debe ser que en el momento que nos intervengan ya decir, pero no nos han impuesto ninguna condición, no, porque ya las hemos implementado todas antes. Los inspectores de la Troika, o los hombres de negro, como se les conoce coloquialmente, visitan los países periódicamente para evaluar los avances de la reforma financiera y las medidas adoptadas por sus gobiernos. En nuestro caso, ya avisaron que supervisarían con mano de hierro que nos ajustásemos al objetivo de déficit. Esos inspectores hablan con Bruselas y Bruselas nos hace el repaso. El déficit de la balanza de pagos, el déficit del Estado, del sector público, todo el repaso que se hace de 10 condiciones. Entonces, eso, pues bueno, es como voy al médico y dice, está usted fatal, tiene usted que dejar de fumar, dejar de beber, tiene usted que trabajar un poco más porque es que no tiene usted para pagarme a mi médico, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el médico nos fastidia, pero nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Siempre que la Troika procede a una intervención, su control se ejerce por 2 vías fundamentales: la reducción del gasto y del tamaño del sector público. Es que la receta es siempre la misma: liberalización de todo, absolutamente, desregulación financiera completa, cualquier servicio público que sea susceptible de ser privatizado. Las recetas de la Troika lo que pretenden es que se privatice, porque según su teoría, ese dinero público así no se tiene que gastar en lo público. Claro, lo que sucede siempre que se aplica esto es que se empobrecen todas las sociedades. Para ajustarnos al déficit marcado por Europa, el gobierno español tiene unas premisas claras: refrenar el gasto en las comunidades autónomas, elevar el IVA, acelerar la reforma de las pensiones y endurecer aún más la reforma laboral. Si se incumplen las condiciones, Bruselas cierra el grifo del crédito.
El margen del gobierno para desviarse de las condiciones de Bruselas es estrecho y su pérdida de soberanía irremediable. En las democracias modernas es el público el que pide más beneficios del estado de bienestar y los políticos deberían decir no es posible, no lo dicen. Entonces viene el señor de Bruselas que nos dice la realidad, como está allí lejos, el gobierno dice no, si la culpa la tienen ellos, y el público dice no, si estos malísimos de Europa, no, los que hemos fallado somos nosotros. Hay una parte, digamos, que es presión de la troika y hay otra parte que es el pequeño margen de maniobra que puede tener un gobierno nacional y ahí yo creo que ha habido decisiones muy desacertadas. Está siguiendo unos criterios particulares que han decidido ellos y que, bueno, pues recortan en investigación, en educación, es decir, recortan en lo que es futuro para el país. Por estos motivos, el tejido social europeo está movilizándose. Siguiendo la estela del movimiento portugués, que se elige a Troika, se ha convocado una gran manifestación internacional contra la Troika en más de 13 países. En Madrid, movilizados por Marea Ciudadana, asociaciones sociales, ecologistas, Movimiento 15M, sindicatos y partidos políticos saldrán a la calle para exigir más democracia a nivel europeo. A pesar de que los problemas que tenemos son iguales en el resto de países, sobre todo del sur de Europa, las movilizaciones hasta ahora están siendo en cada sitio, ¿no? Y esto, precisamente la importancia que tiene esta manifestación es aglutinar, aunar a la vez las mismas reivindicaciones en todos los países porque los problemas que tenemos son comunes. ¡Estrangulados por la troika! ¡Que la troika nos está estrangulando! ¡Cobrando una deuda ilegítima para pagar las guerras y los gastos militares! ¡Esto es la cara de la troika! ¡Nos está estrangulando! Las principales ciudades europeas comparten hoy esta imagen, sus calles llenándose de personas para albergar la manifestación internacional Pueblos Unidos contra la Troika, y de ellos 4 en especial, los denominados PIGs, Portugal, Italia, Grecia y España. Estamos aquí para decir Europa, a los pueblos de Europa, que han elegido su enemigo. Su enemigo es la austeridad y la troika. No hay nada de nuevo de eso. Ha pasado en Sudamérica y mucha gente tenía mucha solidaridad ahí y ahora hay que volver a tener una respuesta popular, una exigencia que eso pare, tiene que parar. Cuanto más tiempo continúan aplicando esas medidas, peor la situación. La gente está viendo sus vidas destruidas, su psique destruida, su dignidad, y eso tiene que parar el más rápido posible. ¡Pueblos unidos jamás serán vencidos! Solo en España hay manifestaciones en 40 ciudades y a nivel europeo en más de 100, todas en un grito común contra la troika y sus gobiernos. Son gobiernos que están absolutamente soportados sobre los intereses económicos del capital, que es el que lo dicta. Lo dicta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, son los que dictan las normas. Ellos las aplican y las siguen. De tal manera que van y reciben instrucciones desde Bruselas. El elemento clave es la austeridad, punto. Ya está, no se hable más. Pero austeridad, ¿qué austeridad? La austeridad de la gente trabajadora, la austeridad de los ciudadanos, porque la austeridad nunca es la de los banqueros, la austeridad nunca es la de los que tienen el poder económico. Los ciudadanos creemos en que todavía tenemos derecho a decidir. ¡A privatizar el agua! ¡A privatizar la educación! Entre los manifestantes están representados numerosos colectivos, todos afectados por las políticas de recorte impuestas desde Bruselas. Profesores, médicos, funcionarios, bomberos. No los ha votado nadie, están haciendo lo que ellos quieren y entonces es una dictadura que nosotros no estamos dispuestos a asumir. Entonces lo que pedimos es que se vayan y que nos dejen nuestra independencia como trabajadores y nuestra independencia como ciudadanos. La marcha popular continúa, pero un grupo de manifestantes se desvía hacia la sede del Partido Popular para recordar al gobierno que es cómplice de la austeridad. ¡Presidente! ¡Es un delincuente!
dimitir. Y elecciones. No hay otro margen posible. Este gobierno ha perdido toda la credibilidad y toda la legitimidad, aunque le hayan votado 10 millones de españoles, porque han sido al menos más de la mitad engañados y con un programa absolutamente distinto, y se han comportado como traidores y desleales. La responsabilidad del gobierno es, por un lado, no plantar cara a esas políticas cuando está presente en las reuniones internacionales y no buscar alianzas con otros países, con otros gobiernos o con otros sectores sociales de otros países para plantear una alternativa a esas políticas erróneas que se marcan desde la Troika. La marcha alcanza su objetivo, la sede de la Comisión Europea en Madrid. Allí se recuerda a todos por qué han salido hoy a la calle. ¡Troika fuera! ¡Troika fuera! No hay naciones ni la lengua nos separa. Nosotros somos el pueblo. Hoy estamos juntos por todas esas ciudades, todos esos países, en contra de un enemigo. La Troika, la austeridad y todos aquellos que la defienden y que la apoyan y implementan sus políticas. La Troika nos mata. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, de que se ríe, de que se ríe. Seré curioso, señor ministro, de que se ríe, de que se ríe.